empezar ya la grabación. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver nuestra tercera clase, en la cual vamos a tocar diferentes puntos. Primero vamos a repasar las operaciones que estudiamos la clase pasada de sustitución textual, reglas de inferencia y expresiones booleanas. Y además vamos a seguir con las expresiones booleanas, repasando la parte de semántica formal y ya viendo cómo la podemos usar para modelar lenguaje natural. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada empezamos con el sistema formal de las expresiones booleanas. Y como para cualquier sistema formal vimos que está formado por tres componentes: el lenguaje, teoría de pruebas y semántica formal. Después repasamos de nuevo las reglas de inferencia y nos dimos cuenta cómo esas reglas de inferencia, esas tres reglas de inferencia con las que vamos a jugar a lo largo del curso, nos permiten a partir de una expresión alcanzar que otra expresión es igual a la expresión de la cual partimos. Usamos esas reglas de inferencia para modelar razonamiento. Aprendimos el lenguaje de las expresiones booleanas, haciendo su definición del lenguaje a partir de vocabulario y la gramática que nos permite decidir cuándo dos expresiones o cuándo una expresión es una expresión bien formada. Y finalmente empezamos a ver las expresiones booleanas desde el punto de vista formal, de semántica formal, y estudiamos cuáles son sus propiedades desde el punto de vista formal. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en detalle en eso que estudiamos la clase pasada. Y entonces, bueno, tenemos el lenguaje, dijimos que está formado por el sistema formal, el lenguaje, la teoría de pruebas, la semántica formal. Teníamos nuestro vocabulario, nuestras gramáticas. Dijimos que para la teoría de prueba íbamos a aprender cuáles eran nuestras reglas de inferencia, que las estudiamos para las expresiones aritméticas y dijimos que vamos a usar las mismas reglas de inferencia para las expresiones booleanas. No hemos empezado todavía a ver teoremas ni axiomas, dijimos que lo vamos a empezar a ver el miércoles, la próxima clase, pero sí estudiamos semántica formal. Y para la semántica formal, básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue estudiar cuando las expresiones del sistema formal de las expresiones booleanas son expresiones satisfacibles, contingencias, válidas o no satisfacibles. Y además aprendimos una propiedad que era la propiedad de dualidad. ¿Okay? Entonces, para nuestra operación nueva, que es la operación con la que empezamos ya desde hace como 2 clases, que es la operación de sustitución textual, aprendimos que esta operación no solamente la vamos a aplicar a expresiones aritméticas, sino también la podemos aplicar a expresiones bien formadas de cualquiera de los sistemas formales con los que vamos a estar trabajando. Dijimos que para las expresiones booleanas esta operación sigue siendo la misma y que cuando lleguemos a las expresiones cuantificadas sí vamos a entonar, ajustar la operación de sustitución textual a las expresiones cuantificadas. Pero por los momentos seguimos hablando de la misma operación. Entonces hicimos algunos ejemplos, ¿verdad?, que nos permitieron ver qué ocurría cuando nosotros aplicábamos la operación de sustitución textual a una expresión bien formada. Entonces, ¿qué quedó en nuestras mentes? Lo que debió haber quedado en nuestras mentes es que cuando hablamos de la operación de sustitución textual, partimos de una expresión bien formada y después estamos sustituyendo en esa expresión bien formada una variable o una secuencia de variables por una secuencia de expresiones. Pero lo importante es que ustedes estén claros que lo que se hace es sustituir variables por expresiones. Jamás vamos a sustituir algo que no sea una variable. Ok, también vimos reglas de inferencia y dijimos que en este trimestre, con nuestros sistemas formales, vamos a estar jugando con 3 reglas de inferencia: la regla de inferencia de sustitución textual, de transitividad y la regla de inferencia de Leibniz. Y para Leibniz estuvimos jugando con diferentes ejemplos, ¿verdad? Y básicamente lo que queremos que les quede
de enseñanza y que nunca lo olviden es que la regla de inferencia de Leibniz nos permite pasar de una expresión a otra a través del uso de la instanciación de un teorema del sistema formal. Después modelamos razonamiento siguiendo pruebas por deducción y vimos un ejemplo en el cual yo les di 3 teoremas. Uno permitía ver que la estrella era distributiva sobre el MAS, después que el MAS era conmutativo y que la estrella era conmutativa, y lo que nos permitió esto fue demostrar formalmente el razonamiento que nos permite justificar que la igualdad de estas 2 expresiones se mantiene. Entonces, para eso partimos de la expresión de la izquierda y aplicamos las reglas de inferencia, las 3 reglas de inferencia que estamos viendo. Fíjense que lo que nosotros estamos haciendo en los hints que nos permite justificar la reescritura de una expresión en otra es, dado el teorema, estamos aplicando una sustitución. ¿Por qué? Porque la sustitución de cualquier teorema es un teorema, y después aplicamos Leibniz para justificar cómo esta expresión se puede transformar en esta expresión. Así hicimos una secuencia de aplicaciones de la regla de sustitución textual y Leibniz, y finalmente aplicamos la regla de transitividad para decir que esta expresión es igual a la expresión que finalmente obtuvimos aplicando una secuencia de sustituciones y de la regla de Leibniz. Además de eso, ¿verdad?, aprendimos el lenguaje de las expresiones booleanas, y para el lenguaje de las expresiones booleanas vimos su vocabulario, su gramática, y vimos ciertas expresiones bien formadas. Y dentro de estas ciertas expresiones bien formadas, ¿qué tenemos? Bueno, aprendimos que podemos tener estructuras, subexpresiones de las expresiones de estructuras más simples. Y las expresiones booleanas de estructuras más simples, ¿cuáles son? Simplemente las variables. Entonces, en este caso, bueno, las variables y las constantes true o false, pero en este caso no tenemos constantes true o false, y dijimos que las subexpresiones más simples eran simplemente las variables. Además, aprendimos a ver que también son subexpresiones las expresiones que tienen como operador principal la negación, que en este caso es el no P, y expresiones cuyo operador principal es un operador binario. Entonces, ¿cuáles son nuestras expresiones cuyo operador principal es el binario? Pues las más simples son no P o Q, R y S, T equivalente a Q, T equivalente a Q parentizado, P y Q. Pero también tenemos otras expresiones booleanas, y las otras expresiones booleanas que son subexpresiones de la expresión dada es P y Q implica S, y además P implica Q a consecuencia de Q. Entonces, algo muy importante que ustedes han estado o van a practicar en sus horarios de práctica y en las guías que tienen como asignación de la práctica es conseguir las expresiones booleanas, conseguir las subexpresiones de una expresión booleana dada. Y básicamente para conseguir eso ustedes tienen que hacer uso de 2 cosas, de la definición de la precedencia que vimos la clase pasada y la definición de subexpresión. Algo también muy importante es que la implicación es un operador que si nosotros tenemos algo como esto, P y Q implica S implica R, tenemos asociatividad por la derecha. Eso quiere decir que a la hora de nosotros encontrar las subexpresiones tenemos que tomar en cuenta que se cumple asociatividad por la derecha. Para la implicación. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que tenemos algo como esto, fíjense que tenemos la implicación y el consecuente, y dijimos que una de nuestras subexpresiones es P implica Q implica S. Entonces, aquí no estamos diciendo, ¿verdad?, que lo que estamos considerando aquí es que la implicación y el consecuente tienen igual precedencia, pero estamos siguiendo
el orden de evaluación de izquierda a derecha. Eso quiere decir que es como si nosotros hubiéramos colocado unos paréntesis alrededor de esta expresión. Es decir, que lo que estamos diciendo allí es P y Q implica S a consecuencia de P. ¿Bien? Si hubiéramos puesto aquí una implicación, fíjense que no hubiera sido esa la subexpresión hubiera sido esta. Entonces, ojo con, todavía no le hemos anunciado, las propiedades de los operadores binarios, ninguno de los operadores de la lógica de las expresiones booleanas, pero para que lo tengan en consideración cuando hagan las tablas de verdad, cuando consigan las subexpresiones y cuando traten de identificar los diferentes operadores que tienen las subexpresiones en las cuales se puede dividir una expresión booleana. Entonces, además, aprendimos las tablas de verdad que nos permitían definir cuáles eran las diferentes evaluaciones que podía tener un operador, en este caso booleano. Entonces vimos, bueno, que teníamos, por ejemplo, cuando teníamos el P, teníamos no P, pues teníamos dos valores que podía tomar este operador dependiendo de los valores de la variable P. Cuando hablamos de operadores binarios estamos hablando definitivamente de 4 estados diferentes y que esos estados no representan más que las diferentes evaluaciones que puede tomar la expresión dependiendo del valor que le estemos asignando a las variables. Después vimos las tablas de verdad para representar los valores que toman las expresiones en todos los estados de esa expresión, todos los estados de las variables de esa expresión. Y dijimos que las tablas de verdad van a tener tantas columnas como número de subexpresiones tengamos de la expresión. Por supuesto que hay algunas de ellas que pudiesen ser redundantes. Imagínense que nosotros tenemos en de hecho, este es el caso. En este caso tenemos, fíjense que aunque tenemos P y no R, entre paréntesis, cuando nosotros estamos hablando de las subexpresiones de esa expresión original, es subexpresión Q y no R, y también paréntesis Q y no R. Si nosotros colocamos como columna Q y no R, y además colocamos otra columna con Q y no R, la evaluación, el valor de evaluar en un estado, en cualquier estado de esta expresión es igual que el valor de evaluar en ese estado la expresión parentizada. Entonces, por supuesto, es redundante, no la van a colocar, no van a colocar la expresión y su parentización, porque le va a dar lo mismo, simplemente coloquen la expresión parentizada y ya está. ¿Ok? Bien, dijimos que íbamos a tener tantos números de filas como, que el número de filas va a depender del número de variables de la expresión, y es 2 a la n, donde n es el número de variables de la expresión. Eso también quedó claro. Y básicamente repasamos los operadores lógicos y su precedencia. Entonces, al igual que con los operadores de las expresiones aritméticas, el operador con mayor precedencia es la sustitución textual, aquí con menor precedencia es la equivalencia, luego viene implicación en consecuencia, disyunción y conjunción y negación. Finalmente vimos las propiedades de las expresiones booleanas, dijimos cuando es satisfacible, contingencia, válida, no satisfacible y dual. Dijimos que es satisfacible cuando podemos conseguir al menos un estado donde la expresión evalúe a true. Sé que alguien en la práctica preguntó que no entendía cómo íbamos a conseguir ese estado. Pudieses empezar fácilmente evaluando encontrando para todos los estados si existe uno que lo satisfaga, es decir, que su evaluación sea igual a true. Y fíjense que en este caso, ¿qué hice? ¿Cuántas variables tenía? Tenía 3 variables. La expresión, eso quiere decir que tenía que evaluar 2 a la 3, es decir, 8 estados diferentes.
Y lo que hice básicamente fue considerar para cada uno de los estados cuál era la evaluación de la expresión. Y en este caso lo que me dio es que existe un estado donde la expresión evalúa true, en consecuencia podía decir que la expresión era satisfacible. También vimos las contingencias y dijimos que una contingencia es una expresión donde existe al menos un estado que la expresión evalúa true y existe al menos un estado donde la expresión evalúa false. Y básicamente este es un caso de una contingencia. Vimos las expresiones válidas donde para cualquier estado la evaluación de la expresión es igual a true y esta es una expresión válida o tautología. Finalmente, las expresiones no satisfacibles son las expresiones tal que no existe un estado para el cual la evaluación sea igual a true. Es decir, para cualquier estado, la evaluación de la expresión es false. Dime. Si la expresión es contingencia, ¿ya está implícito que es satisfacible? Por definición, porque existe al menos uno donde la evaluación es igual a true. ¿Dudas? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Después, fíjense que fácilmente yo podía probar a través de la tabla de verdad las propiedades de estas expresiones. ¿Por qué? Porque hasta 3 variables hacer la tabla de verdad es manejable. El problema es cuando empezamos a tener más de 4 variables. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hoy vamos a estudiar qué podemos hacer cuando tenemos más de 4 variables. También vimos las expresiones duales. Y para las expresiones duales vimos cuáles son las transformaciones que se tienen que hacer para pasar de una expresión a su dual. Y vimos los metateoremas de dualidad. Y algo bien importante que quiero que quede claro acerca de cómo vamos a usar los teoremas de dualidad, los metateoremas de dualidad, es este ejercicio. Imagínense que yo les doy a ustedes una expresión y les digo que haciendo uso de esa expresión, haciendo uso del metateorema de dualidad, me digan si existen 2 expresiones duales, 2 expresiones válidas que se puedan obtener a partir de la aplicación del metateorema de dualidad. Entonces, si repasamos qué nos dice el metateorema de dualidad, el metateorema de dualidad lo que nos dice es que una expresión T es válida si, solo si el negado de su dual también es válida. Entonces, si yo sé que T es válida, lo único que tengo que conseguir es su dual, negarlo, y por el metateorema de dualidad sé que esa expresión, es decir, el dual negado es válido. ¿Sí? También el metateorema de dualidad nos dice que si mi expresión E es una expresión cuyo operador principal es la equivalencia, y la puedo dividir, por supuesto, en 2 subexpresiones, P y Q. Entonces, lo que nos dice el metateorema es que P equivalente a Q es válido si, solo si, el dual de P equivalente al dual de Q es válido. Entonces, si yo sé que P equivalente a Q es válido, lo único que tengo que hacer es construir el dual de P, construir el dual de Q, o formar una expresión que es la equivalencia de estas 2 subexpresiones, y por el metateorema de dualidad puedo demostrar que esa expresión es válida sin tener que hacer algo más, sin tener que verificar que para cualquier estado la expresión evalúa a true. Entonces esa es la aplicación, una de las aplicaciones del metateorema de dualidad. ¿Ok? Entonces, si pensamos de esa forma, fíjense que yo les estoy diciendo que es una expresión cuyo operador principal es la equivalencia, lo cual quiere decir que mi expresión P mayúscula es P y Q, mi expresión Q es no de no P o Q. Y básicamente si me dicen, bueno, primero ve si esta expresión es válida, es muy sencillo verificar si esta expresión es válida o no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Considerar los 4 estados y verificar que en esos 4 estados, si la evaluación de esa expresión es igual a true, en este caso podemos verificarlo fácilmente. Y al hacer esta verificación, si nos dicen, dame 2 expresiones más que sean válidas aplicando el metateorema, lo único que tenemos que hacer primero, conseguir el dual de E y negarlo, y esa expresión es válida. Y
conseguir el dual de P y Q, conseguir el dual de no P o no Q y unirlos relacionarlos por la equivalencia, y estas dos expresiones son expresiones válidas por el metateorema de dualidad. ¿Okay? Entonces las personas que al final de la clase me preguntaron cómo íbamos a aplicar el metateorema de dualidad, ¿les queda claro esta aplicación del metateorema de dualidad? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a la aplicación del metateorema de dualidad? Yo sé que lo vimos muy al final de la clase y quizás no vieron la aplicación, cómo lo podíamos usar. ¿Pero esto queda claro? Dime. Las dos formas de conseguir las expresiones válidas. Primero, vamos para atrás. o sea, tienes que negar el dual Negar el dual. Lo que te está diciendo es, si T es válido, el negado del dual de T es válido. Eso es lo que te dice el metateorema. Y la segunda parte es la que no entiendo también. La segunda parte que te dice que tu expresión T, o tu expresión E, ahora es una expresión cuyo operador principal es la equivalencia. Es decir, que lo que vas a tener son dos subexpresiones relacionadas a través del operador de equivalencia. Entonces te dice, esa expresión es válida, sí, solo sí. El dual de las subexpresiones relacionadas por la equivalencia también es válido. ¿Sí? Entonces, yo te estoy dando como entrada a la expresión, te estoy demostrando que esta expresión es válida, y fíjate que para conseguir dos expresiones adicionales válidas aplicando el metateorema de dualidad, esto es lo único que tengo que hacer, sin demostrarte que efectivamente en cualquier estado es válido. Entonces, les invito a, en base a las definiciones de dualidad, analizar por qué esas dos expresiones, el negado del dual y la equivalencia de los duales, son válidas. ¿Ok? Eso queda de tarea. Bien. Adicionalmente, estuvimos estudiando las expresiones julianas y sus propiedades, ¿verdad? Pero algo que es bien interesante, ay Dios mío, creo que la resolución no nos permite ver completamente la expresión. Aquí hay un no W. Eso que no se ve allí es un no W. Entonces, déjenme copiar la expresión completa en la pizarra. La expresión es no P y Q o W y R o S o no T esta es la expresión E que quiero ver qué propiedades cumple. Es decir, quiero verificar si esa expresión es satisfacible, contingencia, válida o no satisfacible. Entonces la pregunta es, siguiendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué deberíamos hacer para probar cuál es el tipo de la expresión con la que estamos trabajando? ¿Es válida? Vamos a ver, es válida, contingencia, satisfacible o no satisfacible. ¿Qué podemos decir? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque son 9 variables. Son 9 variables. Porque son 9 variables, la consideración de casos es amplia. ¿Cuánto sería? 512, 2 a la 9. 2 a la 9. ¿Quién me hace una tabla de 2 a la 9 entradas? Tenemos que asumir que es una contingencia y la que es 2. ¿Por qué tenemos que asumir que es una contingencia? En el número de variables es más probable que haya los dos tipos de casos. Caso verdadero y caso falso al final de la evaluación.
bueno, realmente no deberíamos asumir eso, o sea, realmente lo que vamos a tratar es de construir casos y ver. Bueno, pero en el operador de menor precedencia vamos a asumir que los resultados finales van a ser verdaderos o falsos, Ajá. contingencia al final, eso no lo garantiza, y a partir de ahí operamos en reversa. Ok, él lo que está tratando de decirnos es que, bueno, dado que tenemos tantas variables, vamos a esperar que lo más probable es que realmente sea una contingencia, es decir, que al menos existe un estado que evalúa a true y que al menos existe otro estado que evalúe false. Y lo que está tratando de decirnos es que, bueno, vamos a tratar de construir esos estados para ver si es verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no somos capaces de construir un estado que sea donde se evalúe a false, pues básicamente podemos decir que es válida, es decir, que para cualquier estado evalúa a true. Y si no somos capaces de construir un estado donde evalúa, o sea, podemos demostrar, cuando digo que no somos capaces, es que podemos demostrar que no existe un estado donde vaya a evaluar a true, pues básicamente pudiésemos demostrar que es no satisfacible. Entonces, lo que quería decir nuestro compañero es básicamente vamos a tratar de demostrar si existe un estado donde evalúa false y si existen estados donde evalúa true. Entonces, lo primero que tenemos que ver para poder hacer esa construcción, esa demostración, construyendo nuestras evaluaciones,